Entonces, para que esta horita sea provechosa, yo os pediría, supongo que ya lo tenéis preparado, pero yo os pediría que tuvieseis papel y boli o papel y lápiz cerca. Porque sí que es verdad que tenemos metaanálisis, que llaman ahora, ¿no? Que nos confirman que cuando uno y una toma nota, puño y letra, repito, de ideas, comentarios, verbos, palabras, etcétera, el aprendizaje es más sólido, más profundo, mejor. Y como me gustaría, aunque sea en la distancia, y claro, alguna cosilla más, o paséis algo que ya estáis haciendo, pues me gustaría eso, que no sea por recursos, ¿no? Que no tengáis papel y boli para ir tomando nota. Bien, salud emocional y ya desde el primer momento ya empiezo a haceros guiño para que no bajéis la guardia y estéis atentos este ratito. Fijaos que la I, la conjunción copulativa, la he puesto en mayúscula. Ya veréis que es una de las reinas de esta ponencia de hoy, yo creo también que de la vida, ¿no? La I suma, ¿eh? Frente al pero, tóxico pero, que compara, que se resta, la I suma. ¿Eh? Esto y lo otro, mis objetivos y los suyos, lo cuanti y lo quali, lo macro y lo micro, salud y placer. ¿Eh? Por lo tanto, ya intuimos que la copulativa nos va a dar mucho juego preventivo y sanador. Fijaos que además el título es una pregunta, ¿no? ¿Cómo lograr una convivencia saludable? Saludable quiere decir que convivir implica que hay dos o más situaciones, personas, grupos que intentan, como convivir quiere decir sumar, ¿no? Juntos. No solamente respetarse, sino que vamos a ver también potenciarse mutuamente y aumentar la felicidad. Este soy yo, José Luis Benvela. Luego en la despedida yo os pondré también el blog, porque el blog que podréis bajaros libros también y recursos interesantes para redondear lo que hoy vamos a ver. Bien, lo primero es una primicia, si os diría mundial. Sois de las quizá 5.000 primeras personas en el mundo, digo porque el otro día lo presenté en un congreso, había casi 2.000 personas, pero bueno, que vais a poder incorporar este concepto que me parece revolucionario y muy proactivo, muy útil, de salud, ¿no? Este es un concepto que en su momento acuñó Alex Haddad y un grupo de expertos de la Organización Mundial de la salud como habilidad. No que yo de un estado que lo tengo, estado completo, felicidad, eso es muy poco operativo. Salud como habilidad. Una habilidad quiere decir que se puede mejorar, entrenar, aprender, consolidar, un hábito. Me encanta este concepto. De las personalidades para adaptarse, concepto clave, adaptarse y manejar lo que llamamos en España más bien gestionar, ¿no? Gestión de emociones, gestión de conflictos, manejar y gestionar los desafíos, retos, por tanto, fijaos que es en positivo, retos, no problemas, estoy harto de la palabra problema, que solo una palabra de esas que llamamos, en lugar de placebo, nocebo, ¿no? Los neurocientíficos ya hablan de los nocebos, ¿no? Palabras que solo oírla, solo pronunciarla, solo pensarla, te desmoralizan, te desmotivan, ¿no? El desafío me lleva a la acción, a intentar ser proactivo para solventarlo. Desafíos físicos, emocionales, sociales, espirituales y éticos que se presentan en la vida. ¿Por qué he tenido el desparpajo, el atrevimiento de ponerme, con su permiso, con el permiso de Alex Haddad, con él en la frase? Porque ese conjunto de científicos de la OMS diseñaron esta salud como habilidad para la tríada típica, ¿no? Biopsicosocial, lo físico, lo emocional y social. Y desde la Escuela Andaluza de Salud Pública llevamos ya tiempo trabajando, desde el 2017, todo el tema fundamental que hoy vamos a ver que tiene mucha importancia, de la salud espiritual. Salud espiritual ligado al sentido de la vida. ¿Qué da sentido a mi vida, no? Cuando yo tengo una vida, pues me apunto a un bombardeo. Normalmente a bombardeos bastante poco sanadores para mí y para mi entorno. Le hace consumo de drogas, alcohol, sexo, fármacos, etcétera, 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 ¿no? Consumo en general, tirar de tarjeta, lo que sea, consumir. Porque quiero llenar ese hueco que tengo dentro con cosas de fuera. Y ya sabéis que eso
es totalmente efímero, dura muy poquitos, no diré ni días, horas, ¿no? La gente que come compulsivamente lo confiesa, ¿no? Eso dura, nada, minutitos, ¿no? Bien, y entonces esa parte espiritual y la parte ética, que es uno de mis últimos inventos, digamos, la salud ética, que ya veréis, Merche ya lo habrá leído en el libro, la salud ética me salvó la vida en el 2009 cuando yo pensé en mi suicidio. Entonces, estos dos componentes espirituales y éticos los hemos incorporado desde la Escuela Industrial de Salud Pública y entonces, pues por eso comenté con Alex y me pongo con todo el trabajo, ¿no? Pero me pongo porque creo que estas 5 dimensiones de la salud son claves y con la pandemia hemos visto absolutamente indispensables trabajarlas, ¿no? Bien. Entonces, jugar un poquito con esto de lo que nos ocupa de las redes sociales, pues me permito este juego que vosotros sabréis muy bien cómo encardinar, ¿no? Si hablamos del hardware, del software, ¿no? La salud física sería el hardware, ¿no? Los aparatos, lo físico, lo que toco, mi cuerpo, todo eso que muchas veces es en lo único que nos focalizamos. Luego está la salud emocional, ¿no? La salud emocional sería el software, ¿no? El programa, ¿no? Que tiene que ver, pues eso, con qué pensamientos que corren por mi cabeza, cómo valoro, cómo interpreto la situación, las cosas, la vida, si lo interpreto como un problema, lo que decíamos como un reto, ¿no? Eso lo sería el software, por jugar un poquito términos que tienen mucho que ver con el tema de hoy. Luego la salud social, cómo me relaciono con los demás, lo emocional sería cómo me relaciono conmigo mismo, ¿no? La salud social, cómo me relaciono con los demás, pues evidentemente sería las redes sociales como tal. Y luego teníamos la y ética, que pongo conjuntamente también con la copulativa. Dentro de un momento veremos hasta qué punto están relacionadas, porque hay una pregunta clave, que es ¿para qué voy a utilizar esa red social? El para qué, ¿no? ¿Para qué es fundamental? Es la pregunta ética por excelencia que ya nos regaló hace unos años Adela Cortina, la gran ética de este país, ¿no? Cuando decía, no olvidéis que eso que tiene tanta buena fama como es la empatía, eso de ponerse en el lugar del otro, puede tener un uso muy perverso. Y ella me recordaba un día en un congreso que coincidimos en Bilbao, me decía, no olvides, José Luis, que los torturadores también se hablan del otro. ¿Para qué? ¿Cuál es su para qué? ¿Cuál es su objetivo? Descubrir los puntos débiles para hacer el mayor daño posible. Es decir, incluso la ética tiene que pasar una criba que hoy vamos a proponer, que es la incluso la empatía tiene que pasar la criba ética, ¿no? Porque no hay un instrumento, una técnica que sea buena o mala per se. Depende el para qué. ¿Para qué la voy a usar? Y luego ya veréis que incluso voy a hacerlo con un símil muy, muy fácil de entender, que es el de estas manos, ¿no? Ya os adelanto que estas manos que estáis viendo que muevo, las mismas manos, os aseguro que sirven para acariciar y para estrangular. Las mismas manos, ¿no? Claro, yo me pregunto antes de usarlas, ¿para qué las voy a utilizar? ¿A favor o en contra? ¿Facilitando o dificultando? ¿Sanando o dañando? Fijaros la importancia que tiene el para qué. Claro, con las redes sociales es clave, ¿no? ¿Cuál será el objetivo? No nos extrañemos que hace ya unos cuantos años, y ahora con la pandemia aún más es obvio, pero ya hace años que la OMS nos dijo, la Organización Mundial de la Salud, nos dijo que las próximas, ahora ya presentes, epidemias iban a ser todo el tema que tiene que ver con el peso, obesidad, efectivamente la obesidad con todo lo corta, y tiene que ver con lo que hoy hablamos, la depresión, ¿no? Todo esto de ahora que está tan de moda de la salud mental. Entonces, ¿el para qué? Lo que os he dicho de las manos, ¿no? Sea la empatía o sea las redes sociales, tiene que pasar por esta criba. ¿Cuál será, honestamente, el objetivo? ¿Para qué voy a usar esa red social? Porque hay usos de la red social absolutamente maravillosos, ¿no? Por ejemplo, todo el tema del empoderamiento del paciente, darle un protagonismo a eso que llamamos el paciente activo. Yo, por ejemplo, estoy dando últimamente muchas conferencias sobre el paciente activo porque yo soy paciente con dolor crónico desde el 2009 y me considero un paciente activo, ya veremos hasta qué punto y comentaremos, y eso lo llamamos ahora actiente, ¿eh? Que es la contracción de acción
y paciente. En lugar de un paciente con la connotación que tiene, si vais al diccionario, la palabra paciente tiene una connotación que a mí no me gusta, para mí no me gusta. No me identifico con paciente, una persona que pasivamente tiene poco compromiso, poco papel activo en tu proceso de salud o enfermedad. Entonces me gusta mucho más ese término que ya en países un poquito más avanzados hace años que utilizan y que aquí utilizamos poco. Actiente, que es la contracción, repito, de acción paciente. Es un paciente activo, comprometido, conduce un proceso de salud o enfermedad. Bien. Claro, cuando hablamos del para qué, aquí la ética tiene mucho que decir. Y en salud pública, ya hace años que nos mojamos y dijimos, el para qué es doble. El para qué es doble. Por una parte, mi propio bienestar, mi salud, mi autonomía, libertad, poder, mi felicidad, la mía. En el caso que estamos hablando, si hablamos de una relación del profesional con un paciente, la propia libertad y poder del profesional. Si hablamos de un padre y la relación con el hijo, del propio padre, del que va a hacer esa intervención preventiva, educativa, sanadora. Y luego también no puede faltar, a través de la suma que ofrece la copulativa, el bienestar, la salud, su autonomía, la libertad, el poder del otro. Es decir, esta suma fundamental, mi bienestar y el del otro. Fijaros que el gran José Antonio Marina, en un libro maravilloso que tiene que se llama La inteligencia fracasada, hace ya unos cuantos años que dijo, la felicidad, fijaros qué maravilla, la felicidad es la suma de mi bienestar y el bienestar del otro. Y él añadía en este libro, en el epílogo, decía, ¿cómo puede alguien ser feliz sin el bienestar del otro? O es más, tocando el bienestar del otro, ¿no? Eso en su cabeza ética, para entendernos, no le cabía. En la de salud pública tampoco. Por tanto, cualquier uso de cualquier instrumento tiene que comportar el beneficio de ambas partes. Por ejemplo, ahora habréis oído que se oye hablar en la prensa de la violencia obstétrica, ¿no? ¿Qué pasa? Que se ha descubierto que muchas veces, no siempre y cada vez menos, pero muchas veces, la postura en la cual se ponía a la parturienta a la hora de parir no beneficia, sino era para única comunidad del médico que iba a intervenir, ¿no? Eso, repito, afortunadamente se está cambiando porque se habla de y se trabaja en la humanización del parto y de otras intervenciones, porque ahí no había un ganar-ganar, no había mi bienestar y el bienestar del otro, sino que había la mera comodidad de una parte. Por lo tanto, eso no era ético y ahora esto se está mejorando a marchas forzadas y es maravilloso, porque claro, es fundamental que en ese acto médico todos los implicados ganen, todos los implicados se preserve su salud, su bienestar. Bien, dicho esto, a mí me gusta plantear este esquema que enseguida veréis que es muy sencillo, que es que cuando yo interactúo con otra persona, por ejemplo con mi hijo o con un profesional o con mi pareja, o en el ámbito de la salud, pues un sanitario que interviene con un paciente, interactúa con un paciente, cada uno de los actores, de los dos actores, tiene sus objetivos. Cada uno tiene los suyos y tiene derecho a sus objetivos. Lo que vamos a intentar, desde un punto de vista ético y estratégico, para que los cambios se mantengan, es que sean compatibles, lo que decíamos de la copulativa, la suma, sean compatibles mis objetivos y los objetivos del otro, mis deseos con los del otro, mis expectativas con las del otro. Y así conseguiríamos estar en lo que los estrategas llaman el cuadrante, la estrategia inteligente, que cuando nos ponemos finolis, decimos en inglés y llamamos el win-win. Así lo explican en las escuelas de negocios, win-win. Ya veréis que esto está escrito desde hace muchos años, cuando aún no había muchos siglos, ahora lo veréis de dónde viene esto, pero los modernos lo llaman así, win-win, ¿no? Ganar, ganar. Claro, la idea del cuadrante inteligente, de la estrategia inteligente, es que cuando yo llego con mi hijo a un acuerdo, a un pacto, en el cual los dos sentimos que ganamos, las probabilidades de que ese acuerdo, ese pacto se mantenga son altas, porque los dos sentimos que ganamos, aunque cada uno sea en la medida. Uno ganará un 55%, el otro ganará un 70%. Pero los dos ganamos, digamos, más del 50%. Es decir, nos sentimos satisfechos con ese pacto. En este país, llamado España, frecuentemente padres, directivos, sanitarios, profesores, demasiados se mueven aún en lo que llamamos el cuadrante malévolo.
yo gano y él pierde. Lo que llamaríamos el cambio por decreto ley. Que te lo pongas, que lo hagas, porque lo mando yo. Es que en casa mando yo, ¿eh? Y ya me sale el dedito. Ya sabemos que los cambios por autoridad, por fuerza, por poder, son cambios que duran 2 días. Echa la ley, echa la trampa. Si la otra persona no siente que gana nada con ese cambio va a durar 2 días. En cuanto pueda, de forma más consciente o más inconsciente, más rápida o más lenta, lo va a boicotear. Por eso el cambio es pan para hoy, hambre para mañana. El cambio no permanece. Cualquier cambio por decreto ley dura 2 días. Ya me de boicotearlo. Por tanto, cuando aplicamos esta estrategia, es muy frustrante, porque el mes que viene vuelvo a tener el mismo problema. Porque no he cambiado la instalación, si me permitís la metáfora, he puesto una chapuza en la gotera, pero no he cambiado la instalación. Cuando vuelve la lluvia, vuelve a haber la gotera, ¿no? O otro gráfico un poquito más bestia, pero que a veces lo veo, ¿no? En cuanto dejo de apuntarlo con el rifle o con la bronca, ya me la está jugando. Claro, esto dura 2 días, ¿no? Por tanto, una estrategia muy poco recomendable, muy frustrante. El mes que viene, la semana que viene, tengo otra vez el problema. Tampoco nos interesa la estrategia incauta o ingenua, donde el otro gana y yo pierdo, ¿eh? Ya sabéis que algunas familias han pasado del extremo aquí solo mando yo, al extremo el que manda, el único que manda es el hijo, ¿no? Lo que llamamos esos hijos dictatoriales, ¿no? Que hacen lo que sea y cometen la familia. Claro, eso sería una estrategia ingenua, incauta. Yo pierdo, no consigo mi objetivo educativo del tema que sea, y el otro consigue siempre lo suyo, ¿no? Y luego está el cuadrante, que sorprendentemente es más frecuente de lo que sería lógico pensar, el cuadrante estúpido, donde todos pierden, ¿no? Yo no consigo esto y el otro tampoco, todos fastidiados. Por lo tanto, lo que proponemos aquí para ser operativos, para que el cambio se mantenga y sea lo que ahora llamamos sostenible, tanto a nivel individual como a nivel social colectivo, es que intentemos movernos siempre en el cuadrante inteligente. Es decir, que identifiquemos cuáles son necesidades, expectativas, deseos, objetivos del otro y que intentemos conjugarlos con los nuestros a través de eso, de la copulativa. Claro que hay que trabajarlo un poquito más. Lo más sencillo es el decreto ley. Lo que pasa es que eso es pan para hoy, repito, y hambre para mañana, pero para mañana mismo, ¿eh? Incluso a medio plazo, dura muy poco. Bien, ya decía que esto está escrito en un sitio de muchísimos años, ¿no? La Biblia, Marcos 12, dice, amarás al prójimo como a ti mismo, ya sabemos lo que es el cuadrante inteligente. Esto es un ejemplo precioso de ganar, ganar, que hace muchos siglos que está ya dicho, ¿no? Y escrito. De hecho, me gusta decir con todo el cariño y aprecio que los mandamientos, esos famosos 10 mandamientos, desde el punto de vista de las neurociencias, empiezan mal, porque empiezan con órdenes negativas. No hagas esto, no hagas lo otro. Las neurociencias han descubierto hace 4 días, como aquel que dice, que el cerebro se hace un lío con el no. No hagas esto, no. O sea, entonces, ¿qué tengo que hacer? Teresa de Calcuta, por cierto, muy sabiamente ya intuía algo de eso, cuando decía, yo no estoy contra la guerra, estoy a favor de la paz, ¿no? Y ya lo intuía. Los salubristas también lo intuimos hace tiempo, ¿no? Por eso me gusta decir que yo trabajo y amo a la empresa, en la empresa en la cual trabajo, que se llama, fijaros, Escuela Andaluza de Salud Pública, de enfermedad pública, no, de salud. ¿Por qué? Porque ya vemos que cuando trabajamos hacia lo que sí queremos conseguir, el cambio es más fácil y más duradero. Por tanto, los mandamientos empiezan mal, pero acaban muy bien, porque dicen, y todo esto se resume en amarás al prójimo como a ti mismo. Magnífico cierre. Me quedo con el cierre, que es positivo, ¿no? Porque si uno ama al otro como a sí mismo, ni mientes, ni a ti ni al otro, ni engañas, y por supuesto matas, ¿no? Por tanto, una síntesis muy 2021, muy neurociencias para entendernos. Lo que pasa que con todo cariño hacia Marcos, y un redondeo simplemente. Porque, claro, podría venir algún listillo tóxico que nos dijese, yo amo al prójimo 0,0001 y a mí igual de poco. Hombre, diríamos, esto no es lo que es esto. Claro, pero como se dice, algún listillo nos puede meter esta jugada, ¿no? Por tanto, digámoslo, sin manías. Sí que es verdad que me da cierto apuro ponerme al lado de Marcos, pero lo hago con total humildad.
permitidme un poquito de humor ahora, con total humildad. Y yo digo, vamos a amarlo y amarnos mucho, mucho, para que no haya opción a que un listillo, tóxico, repito, nos diga, no, 0,001, no. Está claro que lo amarás y te amarás mucho. Esta es la propuesta, ¿no? Que además es el espíritu, obviamente, que hay en la Biblia también, ¿no? En estos momentos, como veis y como intuís y como vivís, el amor revolucionario, ¿no? No hay nada más revolucionario en este momento que cuidarse y cuidar al otro, el amor, ¿no? Que además es la emoción que sirve como antídoto al miedo. El miedo, algunos intentan colarlos desde primera hora de la mañana con un titular que dice, desplome de la bolsa. Y luego lees que ha bajado un 2,5. Y digo, eso no es un desplome. Ese titular es mentira y además es tóxico y quiere hundirme. ¿Para qué? Porque cuando yo tengo a la población con miedo, la tengo bloqueada. Es difícil que la población quiera cambiar las cosas y quiera cambiarse a sí mismo. Por lo tanto, el amor es lo que es un gran antídoto. O sea, el antídoto al miedo no es echarle huevos, permitidme la expresión. No, es el amor. Y esto, ahora me cae un segundo para que impactarse. El amor. Por amaros unos a los otros me parece maravilloso. El gran Diego Gracia, otro de los grandes éticos junto a Adela Cortina de este país, nos propone una pregunta muy interesante. ¿Queremos súbditos que digan a todo amén? Sí, papá, sí, mamá, que de momento ya me está bien, pan para hoy, pero que luego me va a fastidiar porque le van a decir sí papá, o sí mamá, o sí amigo, sí colega, o sí tío, o sí tía, a cualquiera. Imagináis ahí la presión de grupo para el tema consumo de drogas, relaciones sexuales no deseadas, etcétera, etcétera, etcétera. O queremos hijos e hijas emancipados que nos cuestionen, que nos digan por qué y con los cuales tenemos que negociar. Y yo tengo claro, mi opción, yo tengo un hijo que luego hablaré de él porque ha sido mi gran conejillo de indias en todo lo que estoy hablando hoy con vosotros. Y yo tengo claro que prefiero un hijo emancipado, que cuesta más claro. Es así de apasionante, es así de apasionante. No quiero hijos que sean obediencia ciega, como en la Alemania nazi, todo eso. No es obediencia ciega, Pregunta clave y os la regalo. No la respuesta, cada uno y cada una se la tendrá que trabajar, que currar, ¿no? A mí me gusta mucho cuando subo, espero que pronto podré subir otra vez al avión y venir a Zaragoza, bueno, a Zaragoza en tren, pero para ir a otros sitios en avión, me encanta cuando en el avión dicen, en caso de despresurización, por favor, antes de atender al otro, póngase usted la mascarilla. Antes de atender al otro, fijaros la lección de vida que es esta frase que dicen los aviones. Porque claro, si yo no me pongo la mascarilla y viene esa despresurización, podré ayudar poco al otro, ¿no? Por tanto, es una lección de vida fundamental para el tema que nos preocupa. Antes de trabajar con nuestros hijos, de acompañar a nuestros hijos, de educar a nuestros hijos, de perdonar a nuestros hijos, hay que hacer un trabajo arduo y amoroso con uno mismo. Ponerse la mascarilla, perdonarse uno mismo, amarse uno mismo, educarse uno mismo. Fundamental, ¿no? Me gusta mucho que dice, no sabía por dónde empezar, porque a veces digo, oh, es que tenemos muchos temas, muchos retos. Fijaros que digo retos, ya estoy eliminando de mi cabeza, de mi corazón y de mi vocabulario problema. Tengo muchos retos, ¿por cuál empiezo? Pues aquí esta niña está muy buena. Hay que, antes de limpiar la casa del otro, hay que limpiar la de uno, ¿no? No sé qué nos pasa aquello de ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio. Por eso me gusta trabajar siempre, y esto lo trabajo en másters, en cursos, en conferencias, en artículos, ¿no? Esta secuenciación es clave. El orden de los factores es clave. Primero, hay que trabajarse uno consigo mismo. He subrayado el con para que no caigamos en la trampa de contra mí, ¿no? Solo machacándome, diciendo lo que hago mal. No. Yo conmigo, con cariño, con amor, empezando siempre por lo positivo y luego viendo las cosas que puedo mejorar, para luego pasar a la segunda etapa, yo contigo, sea contigo el hijo, la pareja, a nivel individual, vis a vis, por entendernos, ¿no? Y luego para acabar con este mítico, a veces mitificado, nosotros, ¿no? Digo mitificado porque al nosotros yo me apunto cuando antes ha habido un trabajo fuerte, ético y emocional en el yo conmigo y en el yo contigo. Si no, en grupos solo hace falta ver lo que pasa en
manifestaciones, estadios de fútbol, de deportes, ¿no? Si no hay un trabajo previo que construya personas, individuos libres, autónomos y éticos, cuando estamos en grupo nos vamos a Atapuerca, o al Paleolítico, si queréis, para verlo más claro. Y nos empezamos a tirar piedras. Y no hace falta que cite nada. Lo vemos constantemente, ¿eh? También me gusta decir, perdonadme que os provoque, por provocar. He convencido que tenemos mejores jóvenes de lo que nos merecemos los adultos, ¿no? Los ejemplos, y la pandemia ha sido muy, muy claro al respecto, los ejemplos que damos los adultos son claramente mejorables, por decirlo muy suave. Con lo cual, claro, si yo hago A y digo B, como sabéis, se aprende por el ejemplo, ¿no? Y en ese sentido, lo que va a marcar el ejemplo para las siguientes generaciones, adolescentes, jóvenes, va a ser el ejemplo que les claramente mejor, y me estoy controlando mucho en mi valoración, ¿eh? Creo que nos merecemos adjetivos un poquito más duros. Y por tanto, por decirlo en positivo, tenemos mejores ejemplos, tenemos mejores jóvenes de lo que nos merecemos. Concretando ya, esto era un poco una entrada ética, ¿no? Para concretar ahora en el tema que nos ocupa de usar saludablemente las redes sociales. Es posible, ahora vamos a dar algunas partes. Como cualquier tema, sea redes sociales o sea conducir un coche, mira que conducir un coche provoca muertes y no lo prohibimos, ¿no? No, lo que hacemos es que vamos a una autoescuela donde aprendemos a conducir de la forma más segura posible, pero no lo prohibimos. Y muere muchísima más gente que en otros temas por temas morales y por temas a veces fuera de lugar muy poco científicos, nos concentramos de una manera excesiva, ¿no? Por tanto, ¿qué entendemos? Pues como cualquier actividad, maximizar beneficios de las redes sociales y minimizar los riesgos, ¿no? Por eso pongo maximizar en mayúsculas y lo otro más pequeñito. Es decir, es importante tener claro que vamos a intentar, una vez más, trabajar desde lo positivo, ¿no? ¿Qué podemos sacar en positivo de las redes sociales? Que hay muchas cosas, y también cómo minimizar los riesgos, ¿no? Claro, ¿qué ventajas tiene? Desde luego, imaginaros ahora con la pandemia, yo me imaginaba cuando el confinamiento, cómo estarían durante la peste que asoló Europa, ¿no? Sin redes sociales, sin WhatsApp, sin audiollamadas, Dios mío, y aún nos quejábamos, ¿eh? Aún nos quejábamos, sobre todo los adultos, ¿no? Dios mío, por favor, ¿eh? Por lo tanto, facilitan la comunicación, ¿eh? A distancia, y nos han salvado, a mí particularmente, durante el confinamiento, y Merche lo sabrá si ha leído el libro, ¿no? Cuando en los agradecimientos agradezco a tanta gente que durante la pandemia había WhatsApp, me han dado amor, en el sentido más amplio, y me han dado vida. Pues esto ha sido gracias a las redes sociales, por tanto, bienvenida sea. Ahora, ya os digo también de antemano, la única red social que yo tengo es WhatsApp, ¿eh? La única. Ay, Bimbela, que te pierdes cosas, que si Instagram, que si no sé qué. Tengo una calidad de vida que no tendría si tuviese esas redes. Lo sé porque me conozco y a mí no me gusta dejar mensajes pendientes. Entonces, no, Instagram, no, me agobiaría muchísimo. Entonces, yo he decidido, tengo derecho a tener Instagram, por ejemplo, sí, pero no el deber, faltaría que fuese una obligación. Espero que nunca sea una obligación, porque entonces yo me mostraré en rebeldía. Yo no tengo otras redes sociales. Tengo un blog, que luego os pondré para que os podáis bajar recursos, libros y vídeos y tal. Tengo WhatsApp, que me va muy bien porque puedes enviar artículos, canciones, audios tuyos, una maravilla, y ya está. Y oye, vivo con una calidad de vida impresionante. ¿Qué más hacen las redes sociales? Facilitan conocimiento y la información, por supuesto, con la idea de que, claro, ya veremos luego las pegas, que tendremos que tener el suficiente raciocinio para poder cribar lo que son noticias, lo que son las fake news famosas, ¿no? Noticias falsas, como ha pasado la vida, y cosas mentiras. Lo que pasa que ya adelanto, es como una de las pegas que tiene las redes sociales es la inmediatez. Pues claro, yo tengo con qué inmediatez, con qué tiempo de respuesta contesto a un WhatsApp o una llamada o a un correo electrónico, ¿no? Por tanto, me da tiempo a pensar
pensar, un verbo que no está de moda y que es clave, pensar antes de reenviar cualquier mensaje por redes, pensar si eso, según la fuente que me llega, cómo me llega lo que dice, puede ser verdadero o falso. Claro, sin pensar, repito, que es un verbo que ahora está en claro desuso, mal asunto. Pensar es indispensable. Por tanto, facilitan el conocimiento y la información siempre que yo dedique tiempo a pensar y a poder cribar y a buscar fuentes de información fiables, ¿no? Desde luego nos ha facilitado enormemente la formación virtual. No os podéis imaginar este año y medio la cantidad de cursos que hemos dado y seguimos dando, que ya dábamos antes de la pandemia y que ahora seguimos dando y multiplicados, ¿no? Donde la gente aprende, porque son buenos cursos de formación virtual, no cosas para leer, sino materiales interactivos, vídeos, etcétera, etcétera, ¿no? Facilitan la formación. Empoderan al ciudadano, a ese paciente activo. Es más fácil ser paciente activo si yo tengo una red donde tenemos los WhatsApp, los pacientes que tenemos tal patología o la relación que tenemos con el médico tiene esa interactividad y esa posibilidad teniendo su móvil, etcétera. Bueno, todo eso evidentemente facilita mejor la salud y tal, y la autonomía, por supuesto, ¿no? La educación entre iguales, que ha funcionado muy bien, que era una estrategia que ya en los tiempos del SIDA, de alguna manera, inventamos copiando a otros países, ya lo hacía hace tiempo, ¿no? Sobre todo para el mantenimiento de los cambios, ¿no? Lo que los estudios nos dicen, la evidencia científica nos dice es que sobre todo la educación entre iguales tiene poder como mantenimiento de los cambios. Para provocar el cambio, sí que a veces el sanitario, médico, enfermería, psicólogo, puede provocar. Ahora otra vez es para el mantenimiento. Cuando aparecen pegas, dudas, recaídas, ahí sí que el grupo de iguales, ¿no? Pues es muy útil para mantener los cambios sanadores, ¿no? Todo esto decimos ventajas, ¿vale? En ese sentido yo os diría, hemos empezado por lo positivo, porque yo os recomendaría que cualquier noticia, información, comentario que hagáis a vuestros hijos, entre vosotros, a los médicos, empiecen también por lo bueno. Las buenas noticias, por favor, no las demoremos, ¿no? Aunque a lo mejor tengamos 4 malas noticias y una buena. Pues por favor, ahora durante la pandemia ha sido uno de los temas claves que yo he trabajado con los sanitarios, cuando enviaban WhatsApps donde prácticamente todo era negativo. Haz el esfuerzo, por favor, de primero identificar qué cosas, ¿no? Lo que llamamos una búsqueda activa de elementos positivos. Una búsqueda activa. Porque el negativo se nos echa al cuello, ¿no? Los problemas, las dificultades, digo problemas ahora porque sí que digo lo negativo, ¿no? Y entonces nos cuesta más, quedamos absolutamente inundados por lo negativo. Hay que hacer el esfuerzo, que puedo hacerlo, pasa que tengo que curarme, me cuesta un poquito más, de en toda esa vorágine buscar elementos positivos que me pueden servir para construir. Porque se construye el cambio desde primero reforzar lo positivo, que puede ser un logro, ojo, o puede ser un intento. Dicen los clásicos, no me acuerdo qué clásico, pero en todo caso me encanta la frase, el intento es bello, haber intentado algo es bello, ¿no? También cuando lo hacéis con vosotros mismos, decíamos la mascarilla, cuando yo al final del día, como padre, como madre, hago balance, o como ciudadano, es importante que primero identifique todo aquello que aquel día he hecho bien y me lo reconozca. Fijaros lo que estoy haciendo, me lo reconozca, me abrace, me lo reconozca honestamente. Eso nadie me lo puede quitar. Y luego, copulativa, y luego vaya a buscar los aspectos mejorables. Este orden es importante. Por tanto, la buena noticia con el otro o conmigo mismo, no las demoremos, por favor. ¿Qué riesgos tiene? Pues lo que hay que prevenir, ¿eh? Igual que en la conducción, es un email que me gusta, o en el alpinismo, que parece tan saludable, y sabéis la cantidad de gente cada año, ¿no? En este país y en el mundo, haciendo alpinismo, haciendo incluso senderismo, ¿no? Por tanto, hay que prevenir los riesgos, no prohibirlos, prevenir los riesgos, ¿no? En este caso, la adicción, ¿no? Ahora hablaremos un poquito de cómo detectar cuando hay una adicción a una conducta, sea a las redes o a otra cosa. Yo pensaba que yo vengo del campo de las drogodependencias y del todo el tema del SIDA y tal, donde pudimos poner en práctica muchas técnicas importadas, y algunas que creamos nosotros, para identificar cuáles son los indicadores de una adicción, y os daré una en especial que es muy clave y que es muy operativa en el día a día. El abuso, lo que decimos frente al uso, el abuso, ¿no? Este es un clásico, ¿no? Cómo detectar cuando hay una dependencia, ¿no? Y no un uso, permitidme la expresión, sibarita, ¿no? A lo mejor muchos de nosotros, por la noche, cuando cenamos, nos tomamos una copa de vino. Yo, por ejemplo, lo hago, una copa de vino, ¿no? Eso no me hace dependiente, ¿no? Hago un uso sibarita.
sustancia, ¿vale? Eso ocurre, el tema dosis, como sabéis, es clave en todo en la vida, ¿no? Y entonces, en ese sentido, ahí nos permite ya una pista de la dependencia o no dependencia. Ahora, durante la pandemia ha sido interesante porque he estado en contacto con gente que bebía mucho, ¿no? Y que me han dicho muy contentos. Me he dado cuenta de que bebía, pero era un beber social, no era dependiente, dice, porque con el tema de aproveché la pandemia para estar 3 meses sin beber y no pasó nada. Digo, hostia, qué bueno, ¿no? O sea, hay gente que tenía en su cabeza el miedo de si era alcohólico o no era alcohólico, ¿no? Dependiente o no, en este caso el alcohol, que es como es tan fácil en nuestro país hacer estos consumos, pero aprovechó la pandemia para, como no podía ir a determinadas tiendas y tal, voy a aprovechar para ver yo mismo, ¿no? Ponerme en crisis, a ver si... Y vamos, ha sido una buena noticia porque ha visto que no, y entonces pueden hacer usos ibaritas. La verdad es que ha sido bonito porque estas personas han aprovechado también para ahora hacer usos más moderados, ¿no? Del alcohol también. Acordaos que en los primeros tiempos de la pandemia, de lo que más se vendía en los supermercados era alcohol, y luego eso se normalizó también, lógicamente, y es una buena señal. Bien, todo eso me gusta porque tiene que ver con, vamos a dar pistas que os sean muy operativas. Con cualquier sustancia, con cualquier objeto, no hace falta que sea una sustancia activa que provoque por sí misma dependencia, sino puede ser un objeto como puede ser eso que decíamos, ir a comprar o las redes sociales. Es importante jugar con el triángulo, ¿no? El triángulo de dependencia, que tiene esos 3 vértices: sujeto, con todo lo que son las características de ese sujeto, características físicas. Es verdad que sabemos que por temas genéticos, personas que tengan más facilidad para poder engancharse a determinadas sustancias, a determinadas conductas, las características físicas, emocionales de cada sujeto, el objeto en sí, ¿no? Sabemos que el alcohol, por ejemplo, es de las sustancias que con mayor facilidad puede crear dependencia, la heroína también, por supuesto, ¿no? Hay otras que no es tan fácil, no es tan rápido, y por ejemplo, en temas de objetos, pues también hay personas que se enganchan con mayor facilidad a redes y otros no. Pero el objeto en sí, cada uno tiene sus características y hay objetos que los hacen, objetos, conductas, sustancias que los hacen más proclives, ¿no?, a crear una dependencia. Y luego el medio en el cual se mantiene esa relación con esa red social. Yo cuando trabajaba en temas de SIDA hace muchos años en Barcelona, trabajaba en zonas muy deprimidas. En esos medios, de verdad que os aseguro que yo me preguntaba, ¿cómo puede ser que haya gente que no sea dependiente? Y había gente que no lo era, ¿no? Que pese a que el medio era muy favorecedor por la accesibilidad a la sustancia que fuese, por las características socioeconómicas, etcétera, depauperadas, marginales, etcétera, y sin embargo era capaz de no tener un uso abusivo de esa sustancia, ¿no? Por tanto, aquí una de las claves es mantener un equilibrio entre esas sustancias. Por ejemplo, la típica pregunta, el paro, que se hacía ya hace muchos años, ¿el paro produce alcoholismo? Dicen, hombre, el paro no. Si no hay un uso previo, no hay casos de personas que no beban y de golpe se pongan a beber. Lo que pasa es que sí hay un consumo, controlado, no abusivo, y se produce un problema en nuestros, por ejemplo, una separación, un divorcio, el desempleo, tal, ¿no? Pues a lo mejor se produce, como se desnivela el triángulo, se produce un disparo en ese consumo que ya existía. Se produce un aumento y de un uso controlado pasamos a un abuso compulsivo incontrolado. Y ya que hemos hablado del triángulo, permitidme que os regale uno de los constructos que en un momento con mi hijo, que éramos los dos que intentábamos gestionar cuando él tenía unos 6 años y medio, 7, ¿no? Gestionar el poder, ¿no? Y eso os va a ser muy útil para negociar con vuestros hijos el tema este de horas a dedicar, tiempo a dedicar, compatible con qué estudios o con qué no estudios, el tema de las redes sociales, ¿no? Y como es un rectángulo, lo llamamos rectángulo del poder. Lo bonito de este rectángulo es que las 3 zonas que tiene son movibles, ¿eh? Y por tanto,
cuando tiene 6 años o 7, como cuando lo diseñamos mi hijo, había unas zonas X, y luego estas 3 zonas se han ido moviendo, porque claro, mi hijo se ha ido haciendo mayor y por lo tanto se ha ido asumiendo más poder, ¿no? Eso es lo bonito, porque incluso con él lo comentamos y le hacía mucha ilusión ver que sus zonas de poder iban aumentando, ¿no? Eso es muy motivador, por eso funciona este esquema. Luego os diré también en qué libro está, pero bueno, de momento os lo paso aquí en este rectángulo. Primera, cuando lo diseñamos, es decir, imaginaos un hijo de 7 años, ¿no? 6, 7 años, ¿no? Había temas donde el padre y la madre decidíamos y el hijo, en este caso había un padre y una madre, puede haber 2 madres, 2 padres, por supuesto, ¿no? Pero en nuestro caso era un padre y una madre. Y le decíamos a Marcel, mi hijo se llama Marcel, aquí los papas deciden y tú, textualmente, le decíamos, textualmente, no era para provocar, era para que tuviese claro que eso era innegociable. Y tú ni pinchas ni cortas. Por ejemplo, ir al cole, por poneros un ejemplo, ir al cole estaba en esa zona. Eso no se negocia. ¿Vale? Luego había una zona bonita, que aún era pequeña, porque 7 años, pero es importante ya que haya cosas en esa zona, obviamente, que los papas negocian contigo. Por ejemplo, si empezara a estudiar a las 6 de la tarde o a las 7, por ejemplo, por poner un ejemplo que se me ocurre ahora sobre la marcha, eso es negociable. O si estudiar aquí o estudiar allí, en este sitio de la casa o en tu habitación, vale, negociable. Y luego, y es importante que ya haya algo en la zona donde os imagináis que viene ahora, claro, ¿cuál es la zona que falta? Pues la zona en la cual el hijo decide y los padres ni pinchan ni cortan. Claro, eso requirió, lógicamente, unas conversaciones previas entre los padres para que estuviésemos de acuerdo en eso que íbamos a proponerle. Repito, es importante que haya esta zona que ya existe cuando se cree el instrumento, porque si no, el otro va a estar muy motivado. Si solo puede negociar y no tiene un lugar de poder propio, eso va a ser fastidiado que cunda, ¿no? Que se utilice el instrumento. Y entonces decidimos los padres, su madre y yo, decidimos que la parte estética, lo que se ponía para vestir, que se fuese de su total poder. Nos gustase más o menos, lo aceptábamos. Y así se lo dijimos, ¿no? Repito, nos gustase más o menos. Y os aseguro que había cosas que no nos gustaban, pero era su zona de poder. ¿Vale? Estoy recordando sobre la marcha, como ya sabéis que el cerebro, hay una parte que está trabajando, mientras yo estoy aquí, bla, 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 está trabajando, me ha enviado un recordatorio. Hace poco, hablándolo con un alumno que había aplicado esto con su hija, me decía, yo colgué esto en la nevera, ¿no? El esquema este que aprendí en el curso contigo, dice, y el otro día el tío me lo decía muy contento, ¿no? Y a mí me ilusionó porque quiere decir que funciona. Dice, mi hija me dijo, papá, que me ha ocurrido algo que tenemos que poner parte de papá y mamá negocian conmigo. Bien, ¿no? Bien, claro. Por eso es muy aplicable y se va moviendo, ¿no? Bien, la cuestión es que, claro, pasando el tiempo y la maduración y tal y que cual, claro, las áreas van. Mientras vive en casa el hijo, viva en casa, evidentemente habrá cosas, y a lo mejor incluso cuando no vive, pero bueno, habrá cosas donde padres y madres deciden sin que tenga el otro nada que decir, pero claro, cada vez van a ser mayores las zonas que se negocia y las zonas que deciden. Voy a poner una anécdota que ya he contado otras veces, con el permiso de mi hijo, que pasó, ¿no? Y que estaba en su área y que me puso en crisis. Por eso es importante la parte ética que decíamos, no tener claro la parte ética, que no sea ir de moderno, ir de progre, cuando no tenerlo claro. Resulta que un día mi hijo me había consultado sobre el tema de los piercing, ¿no? Y yo le había dado mi opinión contraria al piercing, por temas de posibles infecciones, por temas estéticos tal, no sé qué, bueno, di mis razones, ¿vale? Ahora, eso estaba en su área de influencia, él decidía, ¿no? Y además ya lo hizo con una edad más de 7 años, ¿no? Bueno, pues resulta que un día apareció en casa con un piercing, ¿no? Claro, era su zona. Claro, ¿por qué hay que trabajarse la parte emocional previamente? Porque, claro, si yo saco al troglodita que todos tenemos dormido, pues claro, le echo una bronca y tal y tal, entonces ya me cargo. No solamente me cargo el rectángulo, me cargo la relación. Y entonces yo le dije, pues lo que opinaba, se lo recordé, pero vamos, dijo, ahora, fijaros qué bonito.
Porque yo le había dado mis razones previas cuando me sondeó. Me dice, precisamente dice, te he concretado una cita para que vayamos a la clínica donde me lo he puesto, para que veas las condiciones en las cuales me lo he puesto. Fijaros la maravilla, ¿no? El tío se lo había puesto en un sitio y ahora su padre fue a ver. Entonces tuve una reunión, él vino conmigo, evidentemente, en la clínica, nada cutre, por cierto, donde se lo había puesto el piercing, ¿no? El médico me explicó, pim pam, es un sitio súper, o sea, ya digo, nada cutre, decirlo suave, nada cutre, súper higienizado todo. Nunca había visto a mi hijo cuidarse tanto algo, cómo se desinfectaba tal y cual, bestial. Perfecto, perfecto. Estaba en su zona. Yo no me gustaba, ya, pero era su zona. No puedo entonces decir, no, ahora como esto no me gusta, aquí mando yo. No, no. ¿Qué pasó? Pues que la vida tiene y el universo tiene sus cosas, ¿no? Luego entró a trabajar en un sitio durante las vacaciones de Navidad para ganarse un dinerillo y allí le recomendaron, no lo obligaron, pero le recomendaron que como estaba en contacto con el público, que era mejor, tal, y él de motu propio, se lo quitó. Bien, bien. Era clave esto, ¿eh? Es clave. Por tanto, es clave que cuando apliquemos algo lo hagamos honestamente. Si no, mejor no aplicarlo porque la verdad que luego quedamos con el culo al aire. Esto está publicado en el libro, un libro que yo escribí cuando salí de una crisis, esa que os decía, cuando pensé en el suicidio y demás, ¿no? Y aquí lo que trabajamos es especialmente estos tres tipos de habilidades. Habilidades emocionales para que cuando mi hijo haga esto yo no me eche encima, trabaje lo que llamamos la gestión emocional, habilidades de negociación para plantearlo adecuadamente, para poder negociar con él, habilidades para motivar cambios, tanto en entornos profesionales como sociales y como también íntimos, digamos, ¿no? Claro, como este libro lo escribí cuando salí de una crisis para dar gracias a la vida, me pareció poco ético, ya que estamos hablando de ética, cobrar por ello. Y por tanto, todos los beneficios directamente por contrato, para que ya no tenga que pasar por mis manos, directamente por contrato, todos los beneficios de este libro para una ONG que trabaja en temas de salud, ¿no? Asociación Música para Despertar, que trabaja con pacientes de Alzheimer y que se han hecho muy famosos últimamente. Salieron incluso en el país aquella ex bailarina que estaba con Alzheimer que volvió a bailar, en fin. Un vídeo que lo veías y se te caían las lágrimas de la maravilla como, bueno, pues esta ONG trabaja en estos temas. Yo decido la tecnología con alma. Y digo con alma porque tiene que ver con esto que decíamos de la ética, ¿no? Siempre, sea con mi hijo, sea con el paciente, sea con mi marido, sea con el jefe, ese ganar que decíamos, ¿no? Bien, algunas pistas. Hay tres palabras que son fundamentales. Yo a veces juego con las iniciales, con el PGP. Igual que lleváis en el coche el GPS, es muy importante también incorporar en la propia cabeza y en el alma de todos nosotros el PGP. Tres palabras para uso propio y para usar con los demás, para decirlas a mí y al otro, ¿no? Por favor, gracias, perdón. Nos cuestan y sobre todo el perdón y es clave. Pedir perdón cuando cometemos errores, que obviamente todos cometen errores. Recordad que un perdón honesto es aquel que, además de pedir perdón, de propósito de enmienda. No vale esa trampa que algunos usan de pedir perdón y, si me permitís la broma, seguir pecando. No, no, pido perdón y hago reparación de los daños y obviamente intento no volver a cometer ese error. El PGP es mano de santo. Luego hay algunos verbos maravillosos y saludables, ¿no? Y pongo la cara negra, la cara troglodita, ¿no? Preguntar mejor que suponer. Suponer es un verbo súper tóxico. Si yo tengo alguna duda, por favor, preguntémosla a tu hijo, por ejemplo, ¿no? Juan, me gustaría ayudarte y para eso necesito saber tal cosa. Y le preguntas, ¿no? Fijaos que digo, necesito ayudarte. Este necesito es un abre corazones, ¿no? Es difícil a alguien que necesito esto, ¿no? Me gustaría ayudarte, Pedro, Juan, María, y para eso necesito saber algo. Bien. Escuchar honestamente, escuchar con el corazón y con el alma, con todo lo que decimos, ponerse en lugar del otro, ¿no? Con las dudas y los miedos. Cuando el otro hace algo, es por algo. Y aquí pasa con los hijos, y si trabajo, le diría que vosotros y vosotras hacéis algo, sea algo que el otro no entienda, que el otro no entienda, o que vosotros no entiende, es por algo. Será por mí, será por dudas. Entonces,
es importante entender al otro. La empatía es algo que llega mucho y abre el corazón del otro. ¿Por qué? Porque atiende a una necesidad básica que tenemos los humanos, que es a sentirnos entendidos. Recordar que una de las quejas más típicas es no me entienden, y nos sentimos fatal cuando sentimos que alguien no nos entiende, ¿no? Empatizar fundamental, acompañar procesos, ese es un verbo que me encanta, acompañar, manteniendo la distancia terapéutica. Acompañar no es invasivo, y a veces cuando trabajamos con adolescentes, lo que estoy haciendo con las manos es el acompañar de un caos, porque el adolescente es puro caos. Recordad cuando erais adolescentes, adolescente es puro caos, ¿no? No es ni adulto ni es niño, es el ser ni es ni lo. Acompañar procesos que a veces son muy pocos racionales, digamos. Es importante estar ahí. Y luego un verbo, si yo tuviese que sintetizar mi vida, como padre, como pareja, como educador, como saludista, como psicólogo, como ciudadano, sería facilitar, ni más ni menos. No lo pongáis difícil. Como decimos en salud pública, es importante hacer fácil lo saludable. A mí me gusta mucho, soy muy cinéfilo, maravilloso, de conversaciones de François Truffaut con Alfred Hitchcock, ¿no? Y en un momento determinado, Truffaut dice, es que en la vida se trata no solamente de clarificar, sino también de simplificar, de hacerlo fácil, diríamos nosotros, ¿no? Y él dice, solamente hay dos clases de artistas, los simplificadores y los complicadores. Yo creo, copiando a Truffaut, que en la vida pasa igual. Yo de verdad estoy harto de complicadores, ¿no? Oh, que es muy complicado. ¿Y qué tal? Pues chico, dedícate a otra cosa. Vamos a intentarlo hacerlo fácil, ¿no? Muchas veces los complicadores son porque ponen la excusa para no pasar la acción. Lo quieren plantear todo como muy difícil, muy duro, muy complicado para no pasar a la acción. Y eso para mí es fundamental y eso es muy tóxico, no pasar la acción, ¿no? Quedarse, como dicen algunos, el análisis hasta la parálisis. Reflexión para la acción, no para quedarse en el análisis. Bueno, expresiones tóxicas que estoy seguro que vosotros no cometéis, ¿no? Pero en fin, por si tenéis algún amigo que las comete, se lo recordáis. No lo conseguirás, ¿no? Mi padre, por ejemplo, era muy de no lo conseguirás. Ya lo he perdonado, ¿eh? Como sabrá Merche, en el libro es protagonista también mi padre, que ha muerto ahora durante la pandemia. Ya lo he perdonado, pero la verdad es que me costó. El no lo conseguirás es demoledor y me costó años superarlo, ¿eh? Y aún a veces me aparece, ¿eh? Tengo un reto, a mi edad tengo retos y tal, y aún a veces lo oigo que dice, ay, es muy difícil, José Luis, no lo vas a conseguir. Aún resuena en mi cabeza las tóxicas palabras de mi padre. Intentemos evitarlas. Te lo advertí, ¿no? Porque yo lo digo, ya lo pero, he comentado, el pero súper tóxico, se carga todo lo bueno que haya habido antes. Por ejemplo, se carga el refuerzo. Juan, me encanta lo que dijiste ayer, pero ya me he cargado el refuerzo. O la empatía, ¿eh? Entiendo que esto te cueste, pero ya me he cargado la empatía. O sea, el pero es súper tóxico. Alternativa saludable, la copulativa, la que une sin comparar. Ya he dicho también lo del problema, ¿no? Mucho mejor, dicen los estrategas, y a mí me ha funcionado en la vida, hablar de palabras que son más placebo que nocebo, ¿eh? Más sanadoras, como reto, algo a hacer, en lugar de problema que tiene una connotación muy negativa. Fijaros, con la enfermedad hemos conseguido hablar de salud, ¿no? Yo trabajo en la Escuela de Salud Pública. O, por ejemplo, en salud mental, ¿no? La salud mental fue de los primeros ámbitos de la salud en este país donde se habló ya de salud mental y no de problemas. Fue un cambio cualitativo maravilloso que nos ha ayudado mucho y que sigue ayudando mucho. Salud mental, ¿no? Lo hemos conseguido y no hablamos de enfermedad, sino de salud, lo que queremos conseguir. Lo hemos conseguido con otros temas. Mi tema es, tenemos también con el pero tóxico, yo os animo a que vayáis entrenando. Las primeras veces suena raro, porque culturalmente aparece el pero, el tóxico pero. Lo hemos mamado con esto de la culpa, el pecado, el pero, ¿no? Entonces yo recomiendo que lo vayáis entrenando. A la quinta, sexta, ¿no? ¿Ves? Y al ahí saldrá más fácil, ¿no? Pepe, me gustó mucho tu intervención de ayer. Y te digo más, ¿cómo podríamos al final hacerlo un poquito más sintético? Fijaros, refuerzo, pongo la I y pregunto en lugar de decir lo que tiene que hacer. Le pregunto, ¿cómo podríamos hacer más sintética esa última parte de tu intervención de ayer? A mí me gusta decir, cuidado que la vida no es todo nada. A veces caemos en la trampa, ¿no?
no puedo hacerlo todo, la solución ideal, ya no puedo hacer nada. Hostia, no, mentira. No es una moneda que es cara o cruz, por favor. A veces qué primitivos somos, permitidme la confianza, ¿no? Vosotros no, pero en otros sitios, ¿no? Hostia, no, todo, nada, no. La vida es un continuo. En los riesgos, en la salud, ¿no? Entonces intentamos acercarnos al 100, pero nunca lo conseguiremos porque es una situación teórica. Lo que intentamos es ir mejorando. Por eso el concepto dosis es clave en todo, ¿no? El agua es muy saludable, sí, pero si me tomo determinados litros me fastidio los riñones, ¿no? Por poner un ejemplo fácil, ¿no? En otros temas también la dosis es clave. En el amor también, ¿eh? Os lo digo, soy también sexólogo y he trabajado en terapias de pareja y ahora hay amores que, como sabéis vosotros, son amores megatóxicos, ¿no? Súper tóxicos. No solo en pareja, también a nivel familiar. Que ahora durante la pandemia se haya infectado y haya muerto gente porque había personas que no eran capaces de posponer el encuentro con los abuelos un mes, me parece realmente como ser humano claramente mejorable, ¿eh? Claramente mejorable, por favor, por favor, por favor. Lamentable, lamentable. Por tanto, el tema de dosis es clave en todo, ¿eh? Hemos dicho, consumo, usos inteligentes son objetivos bonitos a conseguir, un acompañamiento llegado. Por eso el tema de gestionar las propias emociones es clave. No quiere mi angustia, la angustia del padre, me duele a mí como padre y además se contagia a mi hijo. ¿Ya? No queremos contagiar angustia, sino tranquilidad, sosiego, felicidad, alegría. Por tanto, es importante primero aquello, ponerse la mascarilla, trabajarse las propias emociones. Ahora os diré una referencia bibliográfica y también para hacer. Prevenir los daños, no los comportamientos. Igual que, repito, el ejemplo clásico pero maravilloso de conducir. No prohibimos conducir con la cantidad de muertes que hay cada año. Entonces hagamos lo mismo con los otros temas, por favor. Conceptos clave. Esto que os decía antes, pistas, conducta prioritaria. Cuando el uso de las redes sociales se constituye en la conducta sobre la cual gira todo lo demás, allí puede haber un problema de dependencia. No puede ser, si yo empiezo a dejar de hacer otras cosas porque lo único que hago, lo que más me preocupa, recordar, es como el toxicómano que está toda la vida, las 24 horas del día, alrededor de conseguir la dosis para el siguiente pico. El ejemplo es el mismo, ¿no? Todo gira alrededor de eso. Y hace cualquier cosa que haga, conseguir un dinero, incluso trabajando, para ponerse el siguiente pico, la siguiente inyección, el siguiente consumo, ¿no? Por tanto, cuidado porque este concepto me parece fundamental. Conducta prioritaria. Si alrededor, todo gira alrededor de ese usar la red, de ese conectarse, ahí probablemente podemos estar detectando un problema. Recordar que cualquier conducta tiene riesgo de uso. Lo que decíamos antes, yo no me pondré a beber como un cosaco si antes no bebo algo, ¿no? No hago ya un uso de esa conducta. Reducción de daño, muy importante, que diferenciemos lo que es una conducta de un problema. Que mi hijo use o no use condón, eso no es un problema, eso es una conducta. Las conductas tienen consecuencias, es decir, consecuencias derivadas de esa conducta, que es lo que intentamos prevenir, igual que la conducción. No prohibimos la conducción, sino que intentamos prevenir consecuencias negativas. Si no conduzcas, ponte el cinturón, todo esto ya tenemos muy mamado y lo pongo como ejemplo porque ha funcionado muy bien, ¿no? Yo soy una persona, no sé si se me nota porque en la distancia cuesta más, pero evidentemente apasionada. Yo creo que la vida, pues en buena parte es pasión. Me gusta la vida apasionada, ¿no? Y como dice un amigo mío, uno da clase o conferencias como vive, con pasión. Ahora, con el tiempo y con las enseñanzas de la vida y los golpes, ¿no? Las caídas, el picado que he tenido, he aprendido a combinar la pasión con moderación. Eso de la dosis que decían, ahora soy más capaz de disfrutar dosificándome también. Eso es clave, ¿no? Manolo Tena, el gran Manolo Tena, cantaba una canción y decía, quiero ser mar, solo consigo espuma, ¿no? Entonces, ese riesgo que tenemos, y a mí me pasó en su momento, por eso los problemas que tuve también con el dolor y tal, que si no estaba siempre en la cresta de la ola, en la espuma, no disfrutaba. Entonces, lo de la moderación, lo de dosificarse, es una pista muy buena, ¿no? Como dice el grande Martini, la mejor para un ave es moderarlo. Y yo añado, con la experiencia que tuve cuando trabajaba en psicología comunitaria
en temas de drogas y ritualizarlo, ¿no? Cuando yo ritualizo algo, le pongo límites. En las comunidades más ancestrales, recordar, revisar cosas como el consumo en México del peyote, etcétera, etcétera, están muy ritualizados. Solo personas que han hecho antes un gran aprendizaje se atreven a consumir determinadas cosas, ¿no? No el turista llega y me voy a poner arriba de lo que sea, no. Igual que, digo ahí peyote, como podría decir aquí en España, los que Benidorm o a Magaluf, extranjeros europeos que van allí a ponerse hasta arriba. Pero claro, no hay un uso controlado para nada. Por eso todo lo que sea ritualizar, ¿no? Ayuda. Por eso decir, no, aquello que decíamos, yo solo tomo una copa por la noche. Bueno, vale, perfecto. Sí, por la noche y luego al mediodía. Y solo las fiestas de guardar. No, luego ya cada día. Por eso digo que los ritos, ¿no? Históricamente, antropológicamente, han servido para controlar hábitos que pueden tener sus riesgos. Ay, perdona. Bueno, esto no, esto lo paso. Por algo ha pasado. Esta me encanta, porque ya estoy viendo la hora. Vamos a ir acabando. Fijaos qué bonita esta frase, luego veréis de quién es. Un periodista que me encanta, que es padre. Y entonces fijaos que dice, haz lo que quieras con tu hijo. Después él será lo que le dé la gana. Sí. Ahora atiza un poquito. Y fijaos qué sugerencias tan maravillosas nos da este hombre. Enrique González, por cierto, al cual admiro muchísimo. Dice con toda humildad, dicho esto, creo que conviene un mínimo de disciplina. Mínimo. Ahora, sí que conviene. Hay que poner límites. Un máximo de libertad, fundamental. Un montón de libros y una cantidad, me encanta esta expresión, una cantidad desaforada de cariño. Nosotros diríamos amor en esta ponencia. Mínima disciplina, máxima libertad, muchos libros y muchísimo amor, como la canción de Led Zeppelin, que los de mi época se acordarán, muchísimo amor. Ahora, dice Enrique González en un acto de humildad que me encanta, yo no me haría mucho caso, tengo alguna experiencia como hijo, pero muy poca como padre. Me encanta, me encanta. Gracias. Bien, uno de mis primeros libros se tituló así, corría el año, no me acuerdo, lo veréis aquí. Y fijaros que ya me acuerdo, el año 96, uno de mis primeros libros, que este tuvo luego muchas... Pero me encanta porque en ese libro he hecho una fotocopia de la dedicatoria, ¿no? Este libro va dedicado a mi hijo, Marcel, que yo cuando nació mi hijo me di cuenta que era mi amor más incondicional, que era distinto al todos los amores que habéis sentido en mi vida, y he sido bastante de enamorarme, pero luego el de Marcel era incondicional, el más incondicional. Y luego puse, fijaros, para mi madre y mi padre por hacerme libre. Lo digo porque la libertad para mí, ahora veréis por qué lo digo, es fundamental. Por eso me gusta tanto lo que decía Enrique González, ¿no? Luego resulta que el año 2016, con mi hijo ya, no pondré la edad, me ha dado permiso para poner el WhatsApp, pero me ha dicho, sé discreto con la edad, soy discreto. Ahora, ya una edad, digamos, en fin, más de 20, por decirlo suave. Recibí un WhatsApp el Día del Padre de 2016. Un WhatsApp, las redes sociales, donde me decía, te quiero mucho, tal, gracias por hacerme libre, independiente y autosuficiente. Os aseguro que lloré al recibir el WhatsApp, ¿no? Me emocioné y pensé, ya, como padre ya he cumplido, ya me puedo retirar. Por la noche luego le llamé, le agradecí y le dije, maravilloso, ¿no? Maravilloso. Marcel Bimbela, con su permiso, pongo esto. Gracias por hacerme libre, independiente y autosuficiente. Bueno, y acabo con unas fotos de Marcel, ¿no? Yo a Marcel lo admiro mucho y obviamente se lo he dicho, lo admiro mucho porque gestiona los riesgos mejor de lo que yo soy capaz de gestionarlo. Con lo cual, creo que tanto su madre como yo, con ese rectángulo, con ese libro y con la vida y con nuestro ejemplo, hemos hecho un buen trabajo. Aquí Marcel de día dando clases en un máster en la Autónoma de Barcelona, en Bellaterra. Él es sociólogo, es counselor, experto en formación de formadores, ahí lo tenéis, ¿no? Señalando la pizarra y los alumnos, ¿no? Bien, es por el día. También a Marcel le pregunté, por aquello de preguntar y no suponer, ¿no? Pregunté hace un tiempo, cuando estabas en situaciones de riesgo por la noche,
y tenías que escoger entre hacer A o hacer B, riesgo o no riesgo, o saludable, ¿qué es lo que te llevaba a hacer lo saludable? Y fijaros la maravilla que me dijo. Digo maravilla porque nos da una lección para aprender y para aplicar. Dice, vuestra confianza en mí me hacía decidir lo saludable. Fijaos qué maravilla. Saber que confiabais en mí me comprometía. Esto me parece que es fundamental, ¿no? Él lo trabaja también, a estar trabajando en educación emocional con jóvenes y lo trabaja mucho con los jóvenes y con sus padres, ¿no? Eso es fundamental. Por tanto, él trabaja mucho en una línea que es cómo gestionar saludablemente a la noche, porque como decía que la noche me confunde, ¿no? Y en la noche hay muchos consumos y muchos más de los que a veces los padres nos imaginamos con riesgos, ¿no? Por eso me gusta añadir que además de ser sociólogo y docente, profesor y counselor, es DJ. Y aquí os muestro a Marcel, a la derecha, el que está levantando un dedo para animar a la masa, diríamos, ¿no? Aquí está Marcel de DJ, es su noche. ¿Cómo se lo combina? Pues bueno, haciendo maravillas y un uso, ¿no?, muy saludable tanto de la mañana como de la noche, de la agenda también, por supuesto. Y una cosa que os quería enseñar es que estoy súper contento porque aprovechando ahora la pandemia hemos empezado a hacer cosas virtuales juntos, ¿no? Pronto las haremos también presenciales. Esta es una intervención que hicimos en el tema del SIDA, ¿no?, donde le decimos, yo hice una intervención muy previa, ¿no?, y en plena forma y con toda su vitalidad a tope. Yo estoy, les digo, paciente con dolor crónico, por tanto, dosifico mis intervenciones como psicólogo y lo hacemos juntos. Y fue una maravilla, ¿no? Una maravilla. Y no es que me quiera recrear, pero me encanta. La persona que cuida y por el tema. Entonces, como decía Merche, para el punto final había este libro que comentaba ella, ¿no?, que además es un libro que escribí porque cuando el 2009, os decía antes, no me suicidé por razones éticas porque pensé que por mucho que yo escribiese una carta que estaba escribiendo dedicada a mis padres para explicarles que yo me había sentido muy querido, muy amado, que ellos no tenían ninguna culpa, entendí de verdad, lo entendí cuando llevaba un folio y medio, entendí que por mucho que yo dijese, ellos no lo iban a entender y que les iba a provocar un sufrimiento inmerecido. Y entonces me dije a mí mismo, mientras mis padres vivan, pospongo, es un verbo clave cuando hablamos de suicidio, pospuse la decisión, ¿no? Resulta que entonces tomé una segunda decisión ética conmigo mismo. Ya que he decidido vivir por mis padres, voy a cuidarme más, físicamente, emocionalmente, socialmente, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso está en el libro. Llegó la pandemia y tanto mi padre como mi madre murieron. Y entonces yo me encontré con eso que yo había dicho, me había dicho a mí mismo, ¿no? Esa decisión pospuesta. Y entonces, resulta que ahora mi vida ha sido más apasionante, si cabe, que antes, con mayor aprendizaje. He sido capaz de disfrutar ya no solo de la espuma, sino también de las aguas tranquilas, de la dosificación. Entonces decidí regalarles este libro. Este libro es un canto a ellos, en este que les agradezco que en el 2009 me volvieron a dar por segunda vez la vida, porque yo decidí vivir. Ahora, una vida, como digo aquí, que es bella e imperfecta. Por eso la portada, que es esa técnica japonesa, que cuando se rompe una cerámica, en lugar de disimularla, la ensalzan con oro, porque juegan con la suma de belleza, fortaleza y vulnerabilidad. ¿Vale? Como es la vida, es una metáfora de la vida esta cerámica. Una vida apasionante y, como digo ahí, que a veces duele, ¿no? Bien, pues este es el libro que también, como lo escribí, evidentemente, como homenaje a mis padres, me pareció poco ético cobrar y por eso también los beneficios van directamente a una ONG que trabaja temas de salud también aquí en Granada. Bien, he puesto esta foto. ¿Por qué me gusta esta foto? Porque en plena pandemia, esto fue un domingo que fui muy feliz, con la pandemia, con la mascarilla, y yo creo que se me nota en la mirada lo feliz que soy. Y además, resulta que llevo casualmente la camiseta de esa ONG de la que salen los beneficios del Yo Decido, ¿no? Música para despertar. Aquí tenéis mi blog y mi correo. Si ponéis en cualquier buscador Bimbela, sale el blog. Y a la derecha tenéis cantidad de libros, salvo estos dos que son para ONGs, los demás
gimnasia emocional, gimnasia social, cuidando al profesional, etcétera, etcétera, son gratuitos y tenemos ya el permiso de la editorial para que lo podáis descargar de forma legal y poder todas las fotocopias que os parezcan. Nada más, muchas gracias y dejo ya de compartir. Ha sido un placer.